Bendiciones a todos, amados hermanos. Estamos listos para esta nueva transmisión. Gracias a Dios que podemos ya conectarnos y estar atentos. Vamos a ponernos en las manos de Dios, hermanitos. Oremos al Señor. Padre Celestial, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, nos acercamos ante ti. Te rogamos que nos hables en esta hermosa mañana, que ministres el corazón de mis hermanitos, que toques sus corazones, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos concedes la vida, el comenzar un nuevo día, Señor, con tu ayuda, con tu misericordia, con tu gracia. Estamos en tus manos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Gracias, Señor mi Dios, abrimos nuestro corazón para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy corresponde la cita de Marcos capítulo 6, verso 14. Recuerden, hermanitos, que estamos viendo la palabra secuencialmente, así como usted la tiene en su Biblia. Y ese orden llevamos, hermanitos, con el fin de terminar todo el Nuevo Testamento, haberlo escudriñado, analizado, digerido. Y este es nuestro pan, hermanos amados. También nosotros vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces vemos Marcos capítulo 6, verso 14. Y la transmisión de hoy se titula La obra de los impíos. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros: es un profeta, como el profeta de los antiguos. Muy bien, antes de continuar, hermanitos, vemos la especulación que había entre los impíos. También, hermanitos, en el pueblo de Dios había grande expectativa de quién sería el Señor Jesús, ya que, hermanos amados, ellos también tenían esperanza del Mesías ungido, HaMashiach, pero por el momento, hermanitos, el Señor se había declarado abiertamente como Mesías ante los discípulos en privado, ante ellos. Bueno, pero ¿qué de los demás? Este hombre impío, hermanitos, Herodes, él escuchaba de las obras del Señor Jesús, pero él pensaba que era Juan el Bautista resucitado de los muertos. Porque, hermanitos, él mismo había mandado dar muerte a Juan el Bautista. Y, hermanitos, dice ahora el verso 15, otros decían: es Elías, y otros: es un profeta, como los profetas antiguos. Bueno, había grande expectación. Hoy nosotros sabemos quién es. Él es el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne. Dice aquí la palabra de Dios, hermanitos, verso 16. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Y, hermanitos, él hacía esas declaraciones, pero a partir del verso 17 se va a narrar qué aconteció ahora con Juan el Bautista. Herodes pensaba: él es Juan resucitado. Juan, al que yo decapité, ha resucitado de los muertos. Y, hermanitos, por eso atribuía ese poder que tenía el Señor Jesús a que era Juan resucitado. Ahora dice el 17, hermanitos. El mismo Herodes había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan había dicho a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Muy bien, esa era la causa, hermanos amados, por la cual lo había encarcelado. No había culpa en Johanan. Se le conoce, hermanitos, por los judíos Johanan
el inmersor. Nosotros lo conocemos en nuestro idioma como Juan el Bautista. Bueno, ¿qué había hecho Herodes, hermanitos? Él se había juntado con su cuñada, la esposa de su mujer Felipe. Bueno, hermanitos, en Israel había una ley acerca de que si una mujer quedaba viuda, pero no había dado descendencia su esposo fallecido, entonces legalmente su cuñado podía tomarla por mujer y la descendencia no iba a ser del actual marido, sino del fallecido. Esa ley era para hacerle descendencia y no se borrara el nombre de la persona que murió. Y bueno, hermanitos, hasta cierto punto era lícito, pero tenía que morir. La causa de que el cuñado se uniera a su cuñada, la viuda, era para hacerle descendencia a su hermano fallecido y no se borrara su nombre de entre los hijos de Israel. Pero aquí, hermanitos, estaba vivo el hermano de Herodes llamado Felipe, estaba vivo. Claro que eso se llamaba adulterio. Y aparte, hermanitos, pues era su hermano. También hay otra ley en el Antiguo Testamento, que uno no se va a llegar a su cuñada. Claro, porque, hermanitos, descubriría la desnudez de su hermano. Ya muerto el hombre, bueno, enviuda a la mujer y cambia todo. Pero el caso de Herodes era un caso terrible, era perverso, era impío. Y dice, hermanitos, el verso 18, porque Juan había dicho a Herodes, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Bueno, él hablaba acerca de la ley, Juan el Bautista, como él podía predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. También, hermanitos, podía reprender, y en este caso él reprendió a ese gobernante Herodes, y él se enojó mucho, hermanitos. Ahora dice, verso 19, por eso Herodías lo acechaba y deseaba matarlo, pero no podía. Herodías era la mujer, la que todavía vivía su esposo Felipe, ahora era mujer de Herodes. Ella acechaba a Juan. Hermanitos, sabemos hasta por lógica que los hombres, las personas, se indignan cuando les dicen sus verdades. Se incomodan, se enojan, se airan y agarran hasta odio contra el que les reconviene, les reprende. Y bueno, no es la excepción, hermanos. Dice la palabra del Señor, verso 20, porque Herodes temía a Juan. Herodías era la mujer, Herodes era el gobernante. Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Sí lo había apresado, pero lo protegía. Cuando lo oía, se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Bueno, Herodes sí, hermanitos, lo apresó, pero también le tenía algo de respeto, algo de temor. Aunque eso no fue suficiente después. Verso 21. Llegó el día oportuno cuando Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los altos dignatarios de Galilea. Se celebraba su cumpleaños, hermanitos, y él hizo una fiesta. 22. Entró la hija de Herodías, o sea, hermanitos, podemos decirlo, su propia sobrina, la hija de su mujer actual. Dice, y danzó. Hermanos amados, también en los pasajes paralelos como Mateo y Lucas, dicen y añaden que danzó en medio. Hermanitos amados, lo que se puede entender como un baile erótico. Era entre adolescente y joven
esta muchacha y danzó, hermanitos, una danza impía, erótica, enfrente de él y de los otros hombres. Entró la hija de Herodías y danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Quedó tan agradado, hermanos, tan complacido, que hizo esta promesa. Y aquí dice, bueno, le juró, hizo un juramento. Y dice el verso 24: saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ésta le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Esta muchacha, hermanitos, pidió consejo. No era, hermanitos, como pedir alguna joya, algún regalo, algún presente, algo valioso. Hermanitos amados, ella pidió consejo a su madre. Y su madre odiaba, aborrecía a Juan el Bautista. Así se movían los impíos, hermanitos. No fue una causa diferente, una causa, hermanitos, pues de política, tal vez, hermanitos, de creencias, tal vez una causa, hermanitos, de algo más allá, sino, hermanitos, gustos perversos. Herodías, la mujer, odiaba a Juan. Herodes también le había echado mano, lo había apresado. La muchacha había complacido pues a su tío padrastro, y todo era por la impiedad. Por eso esta transmisión, hermanitos, se titula La obra de los impíos. Los impíos, no movidos por cosas necesarias, hermanitos, a veces hasta por caprichos, por necedades, por gustos, nada más por placer, hacen sus obras. No, hermanitos, por necesidad, no porque están orillados, presionados, no porque no tengan otra alternativa. Se mueven así, en los antojos de sus corazones. Me refiero no a un pecador promedio, hermanitos, sino a los impíos, cuyo fruto es obra de maldad. Hay gente así, hermanitos. Ahora, claro que se va a surgir una pregunta, y ahorita la vemos. Dice, hermanitos, versículo 25: entonces ella entró apresuradamente ante el rey Herodes y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Verso 26: el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuera traída la cabeza de Juan. El guarda fue y lo decapitó en la cárcel. Trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Amén. Hermanitos, sí se cumplió el capricho tanto de la muchacha, tanto de la madre, y también, hermanitos, la orden de este Herodes. Esa es la obra de los impíos. Ahora, la pregunta que le mencionaba, que cualquiera se podría hacer, principalmente los hijos de Dios, es: ¿por qué Dios lo permitió? Porque, hermanitos amados, Dios autorizó que esta impiedad se hiciera, esta obra perversa, esta crueldad se hiciera con uno de sus siervos, ya que dice la palabra que a los hijos de Dios no les sobrevendrá mal, ni plaga les tocará su morada, ya que dice en la escritura que ninguno de sus huesos será quebrantado o quebrado. Bueno, en el caso de Juan no se le quebraron los huesos, hermanitos, pero sí se le cortó la cabeza.
Y hermanos amados, bueno, la pregunta sigue al aire. ¿Por qué Dios lo permite? Dios es muy bueno, hermanitos. En este caso, no encontramos que haya una petición en el caso de Juan. Pienso, hermanitos, y tal vez haya quien esté de acuerdo, que si Juan hubiera clamado por salvación, por liberación, por socorro, yo creo que Dios le habría respondido, como libró a Daniel del foso de los leones, como libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno ardiente, como libró a David de Saúl, como libró a sus siervos, por ejemplo a Elías de Jezabel. Y así, hermanitos amados, siempre libraba el Señor a sus siervos, pero no encontramos que haya un registro de que Juan haya clamado a Dios por su vida. Hermanos amados, esto es bueno analizarlo, ya que Juan también en otra ocasión había mandado preguntar al Señor Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y el Señor Jesús le dijo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Muy bien, la respuesta en concreto era sí, sí es el que había de venir. Juan, hermanitos, analizando su biografía desde Mateo, cuando ya se hace mención de él en el capítulo 3, hermanitos, y también en Juan, en el Evangelio de Juan, lo que dijo Yohanan, el inmersor, Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo presentó públicamente al Señor Jesús. Bueno, hermanitos, cuando se le preguntó en una ocasión a Juan: ¿quién eres? ¿Eres el profeta? ¿Eres Elías? ¿Quién eres tú? Y él respondió: no soy yo. Yo soy una voz que clama en el desierto. Eso, hermanitos, en el último libro del Antiguo Testamento estaba esa profecía, en el libro de Malaquías, que venía Elías, y hermanos amados, haría volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, y a preparar el camino del Señor. Entonces, hermanitos, dicho esto, Juan ya había terminado su trabajo, su obra, preparó camino. ¿Cómo preparaba camino? Bautizando, predicando el arrepentimiento. También el Señor Jesús, sus primeras predicaciones eran arrepentidos, el mismo mensaje que Juan el Bautista. Ahora, ya que había terminado su trabajo, su carrera, su misión, su llamamiento, su ministerio, hermanitos, ya no quedaba más para Juan. Él mismo había declarado: es necesario que él crezca, refiriéndose al Señor Jesús, y que yo mengüe. Y hermanitos amados, esa es la postura correcta de un siervo de Dios. Decía el Señor Jesús que aquel siervo que busca la gloria del que lo envió, en él no hay tropiezo. Y eso era la obra de Juan. Buscaba la gloria del que lo envió. Él solamente preparó el camino. Él se sabía de sí mismo que solamente era una voz. No se consideraba como el profeta, pero sí lo era, claro que sí. Que hasta el Señor Jesús dijo: y más que profeta. No hay otro profeta mayor, nacido de mujer, como Juan el Bautista. Eran las declaraciones del Señor Jesús acerca de Juan. Hermanitos, su tiempo había terminado, su hora había llegado. O sea, si uno solamente se asoma por el lado de los impíos, uno diría: ¿cómo pueden llegar a hacer esto, a lograr esto
y aparentemente no les pasa nada. Hermanitos, sabemos que Dios es juez justo y que cada uno va a recibir conforme a sus obras. Hasta los que no conocen a Dios, hermanitos, al escuchar o leer cosas así, dirían: ¿dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra Dios que permite tales cosas, tales sufrimientos, tal crueldad en sus siervos? Hermanitos amados, el Padre está en el mismo lugar de donde estaba cuando su Hijo Jesucristo fue masacrado y clavado en la cruz. En el mismo lugar, viendo todo, hermanitos, con dolor, con tristeza, claro que sí. Pero Él permite esto, hermanitos, porque también hay un fin para esto. Ahora, los siervos de Dios debemos de estar dispuestos a cosas así, hermanitos. Algunos que se han desviado, que ya perdieron la esencia de su propio llamamiento, están esperando gloria de los hombres, ser amados, aprobados por los hombres, ser tratados bien, ser venerados y respetados. No, hermanitos, un siervo de Dios está para agradar a Dios, y tal vez para algunos el fin sea así de difícil. Imagínese, preso en la oscuridad de la celda, en la frialdad de la celda, y hermanitos amados, aislados de todo, para que un día se cierren sus ojos porque le cortaron la cabeza por obra de impíos. Pero claro, hermanitos, que también esto provenía de arriba. Le voy a leer, hermanitos, en un paréntesis, Apocalipsis capítulo 14. Vaya conmigo, Apocalipsis capítulo 14. Y ahí habla el Señor acerca de sus siervos. Dice Apocalipsis 14, verso 13. Y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hermanitos, si para el mundo, para los impíos, con caprichos, con diversión, con risas, se llevan a cabo sus antojos de quitarle la vida a un hijo de Dios, a un santo de Dios, ese es por el lado de los impíos. Por el lado de Dios, Él dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Juan el Bautista era bienaventurado, hermanitos. ¿Cómo habrá sido recibido en el cielo Juan el Bautista, hermanos? ¿Cómo? Porque el Señor, claro que lo recibió. Ahora dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Juan iba a descansar, por fin iba a descansar de todo lo que él hizo, su trabajo para Dios. En otra parte dice, estimadas, es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Juan era un santo del Señor. Hemos mencionado eso, hermanitos, que a los hombres siervos de Dios, a los fieles a Dios se les llama santos, kadosh, una sola vez, nada más una vez. Pero al Señor Jesús, al Padre también, se le dice no una vez, sino 3 veces: santo, santo, santo. Él es Dios, hermanitos. Él es santo. Muy bien. Lo llevo ahora a la cita de Isaías, capítulo 57. Si usted tiene su Biblia en mano, puede acompañarme y verificarlo. Isaías, capítulo 57, dice:
el verso 1 y 2. Perece el justo, pero no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren, pero no hay quien comprenda que por la maldad es quitado el justo. Esto es aplicable, hermanitos, la maldad de Herodes, de su actual esposa y de la muchacha, la hija de la esposa. Que por la maldad es quitado el justo. 2. Dice, pero él entrará en la paz. El justo que es quitado por la maldad del impío, hermanitos, entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Abrace esta palabra, hermanitos, porque mientras para el impío es una diversión quitar la vida, asesinar, cometer homicidio, para el justo, hermanitos, víctima, hermanos amados, va a descansar. Dice la palabra, todos los que andan delante de Dios descansarán en sus lechos. Y también dice, pero él entrará en la paz. Hermanos amados, dice también, hay un final dichoso para los que esperan en el Señor. Bueno, entonces no solamente se mueve la maldad de los impíos. Dios por su lado, Él va a recibir, a recoger a los que murieron en Él y les va a dar reposo, les va a dar consuelo. Hermanitos amados, bíblicamente, sin salirme de tema, le menciono que cuando alguien muere, no crea, porque hay una doctrina en el medio evangélico que se llegó a difundir mucho, que las personas que mueren quedan dormidas, inconscientes, hasta el día de la resurrección. No es así, mis hermanitos. Cuando uno muere está consciente, oye, ve, se acuerda. Bueno, entonces, hermanitos, los siervos de Dios al morir, ahora ven la gloria de Dios. Hermanitos, no crea que estamos en manos de los impíos, pero sí, por la maldad es quitado el justo. O sea, hermanitos, sí es posible que haya hijos de Dios, mártires, perseguidos por causa del Evangelio, y que al final se acaben, hermanitos, muriendo por causa de Cristo. Los ejecutan, los masacran, los asesinan. Pero tienen promesa de Dios, hermanitos. Así que también dijo el Señor Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, temed más bien a aquel que puede matar, pero también echar las vidas, las almas en el infierno. Temamos a Dios, no a los hombres asesinos. Hermanos amados, no es de que el hombre nos tiene en sus manos y que el hombre determina cuando vivimos o cuando morimos. No, hermanitos, el hombre no es nada. Dice Lamentaciones 3, dice, ¿quién puede suceder algo sin que Jehová lo diga? ¿Acaso no proceden de la boca del Altísimo los bienes y los males? Entonces, hermanitos, aún la muerte de los santos proviene por autorización del cielo, de nuestro Padre Celestial. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta con sus hijos. Así que no nos quejamos los siervos de Dios. Si el Señor dispusiera que alguno terminara así, incluso por mano de impíos, hermanitos, hasta es mayor la recompensa y el Señor lo recibe a uno. No hay quejas en nosotros, hermanitos. Muy bien, volvemos a nuestra cita base en Marcos capítulo 6. Y hermanos amados, con esto culminamos. Dice ahora la última parte, versículo 29.
Marcos 6:29. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Mis hermanitos, se entiende a simple vista que cuando sepultaron a Juan, fueron y sepultaron nada más el cuerpo, no la cabeza. La cabeza se le quedó a la muchacha y a su madre Herodías. Ellos sepultaron solamente el cuerpo. Así trataban, hermanitos, a un santo de Dios, a un siervo de Dios. Pero él ya ha recibido su recompensa y está gozándose en el reino de los cielos. Qué consuelo, hermanitos, para este hombre, haber nacido desde el vientre de su madre, ser lleno del Espíritu Santo, crecer, hermanitos. No se da detalles de ningún aspecto negativo. No había cosas negativas en Juan el Bautista. O sea, hermanitos, no se le atribuye que haya pecado, fallado, menguado, que se haya desviado. No, mis hermanitos. Un hombre así llegó al cielo. Le cortaron su cabecita y el Señor lo recibió. Así, hermanitos, debemos de ser fieles con el Señor y el Señor nos va a recibir. Sería bueno que el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sería muy bueno, hermanitos, que Él nos diga esas palabras. Amén, hermanitos. Vamos a orar. Si hay siervos de Dios escuchando este mensaje, esta transmisión, reconozca que también somos contados como ovejas de matadero, como el apóstol Pablo. Que en cualquier momento, si el Señor así lo dispusiera, nuestra vida será también, hermanitos, finalizada. También los impíos tendrían que ver, si es que así Dios lo dispone. Pero, hermanitos amados, vivimos para Él y morimos para Él. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias por este llamamiento. La obra de los impíos es cruel, es necia, es innecesaria. Pero, Señor, ellos se deleitan en sus maldades. Pero nosotros dependemos de ti. Y no es que el impío tenga nuestras vidas en sus manos, que cuando se le ocurra podrá quitarnos la vida. No es así, sino que cuando tú lo dispones, Señor, así será. Porque, Padre, de ti provienen toda orden, Señor, todo lo bueno y también lo difícil provienen de ti. Lo aceptamos, Señor, porque tú eres Dios. Lo aceptamos, tus siervos. Hágase como tú dispusiste. Gracias, Señor. Sabes librar de la mano de los impíos, del perverso y del violento. Pero si tú dispones que algún siervo parta de esa manera, Señor mi Dios, dices tú que va a descansar de todas sus obras. Bienaventurados de ahora en adelante los que mueren en el Señor. Descansarán de sus obras, porque sus obras con ellos siguen, dice tu palabra. Gracias, Señor mi Dios. Estamos dispuestos, Padre. Ya no es como antes, Señor. Antes todavía uno se resistía. Ya no, Señor. Ahora podemos decir como nuestro Señor Jesús: hágase como tú quieres y no como nosotros. Hágase tu voluntad y no la mía. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Tu siervo Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Amén, Señor. Te alabamos, Padre. Gracias por mis hermanos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor con todos ustedes, hermanitos. Alaben al Señor. Glorifiquen a Dios. No le reclamen nada. No le reprochen nada. Llénense de alabanza para Dios.
El Señor con todos ustedes, hermanitos. Si seguimos en la tierra, mañana le esperamos a las 5 de la mañana. Amén.